¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Los polígonos han vuelto a tener vida por unas horas, las obras y la construcción también, algo las villavesas, algo algunas calles, y es que tras 15 días de confinamiento más severo, desde hoy en Navarra, no solamente vuelven a trabajar las actividades esenciales, pero muchos más que eso miran al bolsillo, sobre todo los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que no saben si les basta que el Gobierno central haya ampliado en un mes el plazo para 3,5 millones de trabajadores presenten y abonen sus impuestos. Y al mismo tiempo miramos de nuevo a las residencias. 127 personas han fallecido en Navarra por COVID-19 y otras 156 han muerto con síntomas compatibles con la enfermedad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos estamos ya acostumbrando a cascadas de cifras, algunas veces son borracheras de cifras. Desde hoy se hablará mucho más de la economía española. Dice el Fondo Monetario Internacional que podría desplomarse un 8% y que el paro se podría disparar hasta casi el 21% este año. La verdad es que poco a poco Navarra recupera parte de la actividad económica considerada no esencial, suspendida, como saben, hace 2 semanas. Nuestra comunidad lo ha hecho hoy porque ayer fue festivo. A esta imagen de esta otra tan solo les separan 15 días de diferencia. Hoy los polígonos industriales vuelven a ser testigos del trasiego de trabajadores y vehículos de empresas. Bastante más, porque hace una semana estaba todo ya parado. Un poquito más se ha visto, pero tampoco veo mucho más movimiento que en semanas anteriores. No se ve muy espeso de gente, o sea, hay fluidez, no hay... Sí, en la carretera sí se nota más actividad, pero bueno, no es lo habitual. La escena desierta de aparcamientos empieza a cambiar y recuperan gradualmente la afluencia de coches. Hay más coches, más camiones, más de todo. Trabajadores. Veo que los aparcamientos todavía están bastante vacíos. Para muchos trabajadores hoy es el primer día tras este parón forzado. Sí, es mi primer día de vuelta. Efectivamente, hoy es mi primer día. Y lo hacen con muchas precauciones. Manteniendo la distancia, en este caso con los clientes. También un poco de organización, a ver a dónde podemos ir, a dónde no, y bueno. Se empieza a ver movimiento en los polígonos industriales y también en el sector de la construcción. Hoy en nuestra comunidad se retoma la actividad considerada no esencial y prueba de ello es el ruido del funcionamiento de la maquinaria. Atrás queda esa imagen de todas las obras paralizadas. Hoy vuelvo a moverme por las obras, los trabajos. Subir herramientas, bajar y a empezar, y poco a poco. Por ejemplo, este barrio de Pamplona, el Soto de Lezcairu, recupera su ser entre grúas y camiones. El tránsito de obreros y maquinaria rompe el silencio y la tranquilidad de las pasadas semanas. Los principales sindicatos exigen a las empresas que se garantice la salud de los trabajadores y marcan así una hoja de ruta poniendo el foco especialmente en la movilidad al centro de trabajo y en el seno de las empresas supervisar que se cumplan con las medidas establecidas. Pues el Consejo de Ministros, lo hemos conocido a última hora de este mediodía, ha aprobado la ampliación en un mes, del 20 de abril al 20 de mayo, del plazo para que 3,5 millones de autónomos y pequeñas y medianas empresas presenten y abonen sus impuestos. El cambio normativo afecta a todas las empresas y autónomos que facturen un máximo de 600.000 euros anuales, lo que supondrá que el 95% del total de los que tenían que presentar declaraciones en abril ya no se verán en la obligación de hacerlo. De hecho, todos los contribuyentes que tengan facturación hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el próximo 20 de mayo para presentar y para pagar todas las declaraciones correspondientes a este mes. Lorenzo Ríos, secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches.
Le voy a pedir una primera valoración de estos datos, de estas actuaciones que hemos conocido hoy del Consejo de Ministros. ¿Contentos o todavía falta mucho? Bueno, todavía falta. Es evidente que una situación como la que estamos viviendo no tiene precedentes y por lo tanto nos enfrentamos a un nuevo problema. Hoy se ha reactivado, se ha reanimado la actividad industrial en los sectores no esenciales, el sector de la construcción y otros sectores se han puesto en marcha y poco a poco se va recuperando la normalidad, aunque es evidente que la industria no se va a recuperar en V. Claro, lo que queremos sobre todo es que el futuro sea un poco más halagüeño. Si a eso le sumamos que hoy el Fondo Monetario Internacional pues ha cuestionado desde luego el futuro más inmediato de la economía española, ¿qué cree que el Gobierno, cuáles son las primeras medidas si verdaderamente vamos a empezar a hablar de algo más del 20% de paro en España y sobre todo de esa previsión, ¿no? Mire usted, primero yo creo que la economía en nuestro país ya estaba sufriendo determinados síntomas de estancamiento por la guerra comercial y por otros motivos. Es decir, desde el año 2017 el índice de producción industrial está bajando en nuestro país. En Navarra va un poquito mejor. Lo que es evidente es que en poco tiempo yo creo que además ya deberíamos empezar a hablar de poner el empleo en el centro del debate político y que tendrá que haber una política económica expansiva que incentive obviamente a los sectores económicos, porque hay que tomar medidas ya no de carácter anticíclico. Es evidente que va a haber que generar estímulos a la economía para poder recuperar los niveles de empleo, por lo menos que teníamos antes de que empezáramos con este problema de la pandemia. Bueno, y en cuanto a las actuaciones y la última decisión que ha tomado el Gobierno de volver a la actividad, sobre todo en los polígonos, veíamos ya las imágenes de una Navarra distinta a la que hemos vivido en los últimos 15 días. ¿Cree que era la decisión que había que tomar? Bueno, yo creo que en primer lugar nosotros damos mucha importancia a que el trabajo se realice de forma segura. Las personas tienen derecho a realizar su trabajo, derecho internacional, derecho en el contexto de las leyes nacionales a realizar el trabajo seguro. Yo creo que en muchas empresas se han tomado medidas porque los sindicatos y las asociaciones empresariales hemos complementado los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias y por el Gobierno con protocolos específicos adaptados a cada sector. En este sentido, bueno, pues se ha estado trabajando arrimando el hombro para garantizar esa prioridad de que la vuelta al trabajo sea de alguna manera con garantías de seguridad para las personas. En algún momento había que empezar. La curva de contagios parece ser, por lo que dicen los especialistas, se va conteniendo o estamos llegando ya al pico y bueno, pues yo creo que en algún momento pues había que empezar a reactivar los sectores no esenciales de la economía. ¿Cree que las empresas van a tener que hacer un esfuerzo a mayores a partir de ahora con la seguridad laboral? ¿Cree usted que la ley de seguridad laboral va a tener que ser revisada? Pues mire usted, durante la crisis económica que vivimos hace unos años se quedó relegado a un lugar secundario la prevención de riesgos laborales. Yo creo que la connotación de esta crisis o contracción que es evidente que vamos a vivir, y hay datos que indican claramente que estamos en una situación de contracción económica provocada por un problema de salud pública. Yo creo que eso sí que va a generar una mayor toma de conciencia en relación a lo que es todo el tema de la prevención de riesgos laborales. Tenemos una buena ley, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 92. Y creo que esto que está pasando pues va a permitir que haya una conciencia de que la ley no solamente está pues para que esté ahí, sino que hay que aplicarla con compromiso por parte de todos, empleadores y trabajadores. Claro, Lorenzo, porque entre otras cosas, sobre todo las empresas que tienen ya un volumen de trabajadores alto se van a ver obligadas también a tener que revisar los turnos, ¿no? Probablemente en algunos sitios solamente pueda trabajar la mitad. Claro, yo creo que parte de todo lo que es las cuestiones de prevención tienen que ver con el sentido común. No puede haber aglomeraciones, hay que cambiar los turnos de entrada y salida
las personas para evitar que exista pues esa contigüidad que puede facilitar el contagio en algunos casos, ¿no? Es evidente que a través de la adaptación que tiene que en cada empresa la legislación y la salud laboral y las leyes que le dan soporte se puedan adaptar a cada sector o cada empresa específicamente, es el trabajo que en estos momentos están haciendo cientos y cientos de delegados sindicales que están trabajando para priorizar la salud de sus compañeros y compañeras. ¿Sí? Lorenzo, para terminar, ¿cree que estas circunstancias puedan complicar la gestión del empleo en las empresas? Pues mire usted, la industria utiliza unos modelos industriales muy determinados. Hay muchas industrias importantísimas para la economía navarra que fabrican no bajo pedido, bajo vendido. Las industrias que exportan, la industria de fabricación de bienes está simétricamente vinculada a lo que es la demanda interna, al consumo, a la confianza de las familias. Y es evidente, no hay que ser ningún experto ni saber álgebra en economía para darse cuenta de que puedes tener las fábricas abiertas, pero tienen que llegar las órdenes de la comercial de fabricación y nos podemos encontrar con dificultades de que la recuperación industrial no solamente sea gradual y progresiva, sino que además nos cueste recuperar los niveles anteriores a la crisis. Yo creo que va a ser necesario una estrategia descarada de política económica expansiva para incentivar el consumo y apoyar a la industria en estos momentos de dificultad, porque en algunos sectores el parón ha sido en seco, como por ejemplo en la automoción. Muy bien, Lorenzo Ríos, secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT, muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a buscar la que ha sido también la imagen del día. Precisamente para quienes han vuelto al trabajo, el Gobierno esta mañana, desde primera hora, ha repartido y lo va a seguir haciendo entre hoy y mañana mascarillas a través de 80 puntos distribuidos por toda la comunidad foral. Como ven, en Navarra ya han empezado a repartirse esas 146.000 mascarillas, pero ¿nos protegen? Vamos a intentar aclarar algunas dudas. Esas mascarillas que está entregando el Gobierno son higiénicas, ¿pero para qué sirven? Bueno, pues principalmente para no contagiar a los demás, es decir, quien la lleva no está protegido, no protege a uno mismo, solo evita el contagio y que la enfermedad se siga propagando. Tampoco son reutilizables, no se pueden volver a usar. De hecho, se recomienda no llevarla más de 4 horas seguidas. Y un apunte más a tener en cuenta, no se pueden lavar. De hecho, si se mojan o se humedecen, hay que cambiarlas porque se estropean. Lo blanco para afuera y, ¿vale? y el metal para adentro. Perdón, para arriba. El metal para arriba. El blanco para adentro y el metal para arriba. De esta manera se van a repartir un total de 146.000 mascarillas en Navarra distribuidas en 80 puntos de la comunidad foral. Ese reparto de mascarillas se lleva a cabo en supermercados, hipermercados y centros de salud, pero principalmente la mirada puesta aquí, en las marquesinas, en las estaciones de autobús y en las estaciones de tren, porque el reparto de mascarillas está destinado sobre todo a aquellas personas que acuden a trabajar mediante el transporte público. Para la espera o mientras están viajando a su destino, los trabajadores y trabajadoras que usan el transporte público son el objetivo de este reparto. Son quienes no van a poder evitar aglomeraciones y por lo tanto no podrán mantener la distancia de seguridad necesaria. Desde primera hora y hasta las 9:30 de la mañana reparten en los nodos de transporte público estas mascarillas. Después, ya lo ven, se distribuyen en centros de salud y en mercados. Mismo procedimiento en el resto de localidades navarras, así como en puntos de acceso a polígonos y zonas industriales. También se distribuyen mascarillas a trabajadores del sector primario y de la construcción que tengan que desplazarse hasta explotaciones agrarias o hasta obras para el desempeño de su actividad profesional, que tras la Semana Santa comienza hoy en Navarra y con ella este reparto que ya se lleva a cabo en el resto del país. A veces los medios nos ponemos un poco pesados con las recomendaciones, pero a pesar de saber que esto de las mascarillas iban a llegar, todavía no sabemos muy bien cómo se colocan, más que se colocan, cómo nos tenemos que proteger
de las mascarillas. Lo hemos visto hace un momento, esas mascarillas higiénicas que sirven para no propagar el virus, pero ojo, porque hay que hacer un uso correcto de ellas o el efecto, si no, puede ser el contrario. Para que no haya dudas, la verdad es que hay que aprender a colocársela. Antes de manipularla, tener las manos bien limpias, o bien lavarse o bien usar un hidrogel, y a partir de ahí la cogemos siempre por las gomas externas, nunca por la parte del centro. La mascarilla tiene dos caras, una más blanca y otra más azul. La azul queda hacia afuera. Siempre por las gomas nos la colocamos sin tocarnos la cara directamente a las orejas. Ajustamos a la nariz y tocando lo menos posible por la parte de abajo nos cubrimos la barbilla. No se mueve, no se toca desde fuera, no se sube a la cabeza, no se baja la barbilla. Una vez que terminamos y no necesitamos ya su uso, la volvemos a coger por las orejas, la retiramos y la tiramos en una bolsa cerrada o en una papelera. Mascarillas que en su mayoría vienen de fábrica, pero hay muchas personas que de una manera solidaria dedican su tiempo a fabricarlas, a fabricar mascarillas o incluso también batas. Es lo que están haciendo en Pequeña Guerrera. Es una asociación de cardiopatías de la Comunidad Foral. Están preparando material de protección para, entre otros, profesionales sanitarios, para los cardiólogos que atienden a sus hijos. Lo habéis cortado por la mitad, corto aquí un poquito. Así convierten bolsas de basura en 3.000 batas para sanitarios. También han fabricado centenares de gorros y más de 1.600 mascarillas de tela. Es la lucha frente al coronavirus de la Asociación de Cardiopatías de Navarra, Pequeña Guerrera. Nos enteramos de que nuestros cardiólogos de pediatría y médicos pues están sin EPIs para trabajar. Entonces, cuando nos enteramos, empezamos a tener una conversación en el grupo de WhatsApp de la asociación. Y es ahí cuando empieza una gran cadena solidaria a la que ya se han sumado más de 200 manos en menos de 2 semanas. Me siento muy orgulloso de ser el repartidor o el mensajero de tanta ilusión, fuerza y ánimo. Él empezaría a repartir y yo a encontrar tela para las mascarillas caseras para nuestros mayores y bolsas de basura para hacer batas para nuestros sanitarios. La ayuda es mucha. Para las batas emplean las 6.000 unidades que les donan desde Bolsas El Carmen. Y gracias a la Escuela de Vuelo Ametsa han llenado el depósito para hacer las entregas en las que todos colaboran. Ya hemos preparado unas batas. Para los médicos, ¿verdad? Para los médicos. Nosotros nos quedamos en casa. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidarnos. Juntos hayamos podido solventar una solución para nuestro personal médico y para todas aquellas personas que están en primera fila de trabajo. Querían aportar su granito de arena y han conseguido una gran montaña que ha llegado a más de una veintena de destinos, desde el Servicio de Cardiología Infantil del Complejo Hospitalario a centros de salud o residencias, y todo con la fuerza y la ilusión de pequeños y grandes guerreros. Este está siendo el día con menos positivos en un mes en Navarra. Ya lo ven, solamente 58 casos positivos. Es la cifra más baja desde el pasado 17 de marzo. Esto sitúa ya el total, como ven, en más de 4.100. La noticia trágica, la de las muertes, que repunta a 10 nuevos fallecidos, roza los 250, ya lo ven. En las UCIs, que es otro dato que nos ha interesado mucho en los últimos días, pues la verdad es que no se han producido nuevos ingresos. Por octavo día consecutivo no ha habido ingresos en la unidad de cuidados intensivos, y es la realidad. Ese 62 hay 2 personas en la UCI menos. Lo que no sabemos es si es porque han fallecido o porque han pasado a planta camino ya del alta y de ser curados. Y otro dato positivo, 35 personas han sido dadas de alta en este caso en las últimas horas. Supone en total 730 las que han superado la enfermedad. Cierto optimismo en el Gobierno con los nuevos datos. Eso sí, esperan que en los próximos días aumenten de manera notable los casos positivos por el uso de las pruebas rápidas. La tendencia sigue siendo esperanzadora en cuanto a nuevos contagios y también en cuanto a ingresos altas. Casi todas las preguntas han girado en torno al resultado de las pruebas rápidas y cuál es el protocolo. Si es positivo, indica que este paciente
tiene la infección y si es negativo va a depender de los días. También un objetivo es realizar test a personas asintomáticas en entornos de alta prevalencia de enfermedad. Estas pruebas se apoyarán con los ya conocidos PCR. El número de PCRs tenemos capacidad y de hecho se van a realizar más PCRs, es una capacidad que se ha ido aumentando. Sobre el uso de las 146 mascarillas que se han repartido en nuestra comunidad, la consejera aclara que son de usar y tirar y su efectividad es de dentro a fuera. Es decir, el objetivo es que el portador no propague el virus. Dentro de estas características de mascarilla higiénica, pero que sean de tela y reutilizables. Aún no están, pero va a llegar. Tras la vuelta al trabajo de las actividades no esenciales, el foco de este reparto se ha puesto en las pequeñas y medianas empresas. Se ha repartido, por una parte directamente y por otra a través de las mutuas, mascarillas quirúrgicas para estos 4 días. También se ha hecho un llamamiento a la prudencia y al sentido común para evitar nuevos contagios. Pues vamos a mirar ahora los datos que nos deja el conjunto del país. Donde hay un repunte es en el número de fallecidos, con estos 567 nuevos fallecidos. Ya ven que se ha superado la barrera de los 18.000. La noticia esperanzadora, pues es que baja el número de contagios. En total, 172.500, de los que 3.000 se han producido en las últimas horas. Es la cifra más baja desde el comienzo de esta crisis sanitaria. Otro dato positivo, como siempre, el de abajo, el que está en verde, el de los recuperados, más de 67.000. La tendencia sigue siendo favorable, pero Sanidad no es partidaria todavía de levantar aún el confinamiento para los niños y niñas, tampoco de hacerlo de forma gradual por comunidades. Lo que sí ha decidido el Gobierno es poner a disposición de las comunidades autónomas las clínicas privadas que realizan PCRs a quien lo solicita previo pago. Se quiere evitar así abusos en los precios y poder registrar todos los resultados. Garantizar que los resultados se conocen, garantizar que no hay abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCRs, que ahora mismo son una prioridad y son, por lo tanto, un acto de salud pública y tienen que estar bajo la tutela de salud pública. Y, por otro lado, porque también se dan esas circunstancias, evitar que se hagan PCRs, que ahora mismo son una de las herramientas más importantes de las que disponemos, cuando la probabilidad de que el resultado negativo o positivo, sea realmente negativo o positivo, es excesivamente baja. Fernando Simón volvía a comparecer hoy en la rueda de prensa ya recuperado. Ha querido agradecer las muestras de cariño. Los síntomas del virus en él han sido leves. El rasgo más característico que puedo decir de mi proceso de enfermedad es que tenía sueño constantemente. Por cierto, que la comisaria de Policía Nacional ha dicho que notas como esta que están recibiendo sanitarios o trabajadoras de supermercados pueden ser consideradas delitos de odio y son denunciables y perseguibles. Bien, pues vamos a meternos dentro del hospital, porque más allá de los datos queremos saber otras cosas. Queremos saber cuál es la solución antes de que llegue la vacuna. ¿Qué es lo que se puede hacer dentro de una unidad de cuidados intensivos, dentro de una planta en recuperación? Patricia Fanlo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Como conocedora de todo lo que pasa dentro del hospital, ¿cómo lo estáis viviendo estos días? Ahora me cuentas qué es lo que se puede hacer por esos enfermos, pero ¿qué tal estáis? Bueno, ahora estamos un poco mejor porque ya, pues el número de ingresos van bajando, ya se van cerrando algunas plantas, tenemos algo más de esperanza con los tratamientos que estamos utilizando. Y bueno, yo creo que está la gente mejor y está la gente más animada. La verdad es que los equipos COVID, que son equipos multidisciplinares, han sido gente, muchos especialistas que incluso han sido voluntarios, han estado trabajando duramente, se ha estado trabajando duramente en equipo, con muy buen ambiente y la verdad agradecer a todos los especialistas que, como ya he dicho, neumólogos, digestólogos, cardiólogos han estado trabajando codo con codo con el servicio de medicina interna para poder sacar todos estos pacientes adelante. Desde la medicina interna, porque es desde luego un nombre, Patricia, que nos hace ver realmente qué es lo que pasa dentro de los cuerpos. Ahora mismo,
Hemos leído mucho, hemos escuchado muchas cosas, pero verdaderamente más allá de bajar la fiebre, más allá de intentar aplacar la tos, más allá de ese malestar generalizado, ¿qué es lo que se puede hacer ahora mismo? ¿Qué es lo que se hace con un enfermo, con una enferma que ingresa en el hospital? En principio, la enfermedad estaría dividida en dos fases bien definidas. Una primera, que sería la fase infectiva, que es la primera fase, que duraría aproximadamente los 7 primeros días, y es cuando el virus penetra en nuestro organismo, en nuestras células. Posteriormente se desencadena una respuesta inflamatoria, que es una respuesta inflamatoria muy grave y muy severa, que se ha denominado como tormenta citoquínica, que es similar a lo que ocurre en otro tipo de infecciones e incluso en algunas enfermedades autoinmunes, ya que esta tormenta citoquínica genera una liberación de interleuquina 1, interleuquina 6, que es lo que provoca esa inflamación, que sobre todo se va a localizar en los pulmones, pero que también se puede afectar a otros órganos como el corazón y el riñón, pero fundamentalmente se localiza en los pulmones. En la primera fase, lo que se ha visto que tiene mayor rendimiento son los tratamientos antirretrovirales y la hidroxicloroquina, y aquellos pacientes, no todos, que sufren la segunda fase, que es la fase inflamatoria y que es la fase más grave, pues ahí ya tienen cabida lo que nosotros denominamos como tratamientos con esteroides y tratamientos inmunosupresores para intentar cortar y frenar esa cascada citoquímica. Muy bien, Patricia, pues muchísimas gracias. La verdad es que no hay manera de agradeceros. Saliendo casi a las 8 de la tarde a la ventana es lo que tenemos todos más a mano, pero de verdad que muchísimas gracias por ese trabajo que estáis haciendo dentro sin mirar prácticamente el reloj. Muchísimas gracias a vosotros, Roberto, gracias por haberme invitado a este espacio y gracias de verdad a todo el apoyo que estamos recibiendo de la ciudadanía, porque eso también nos da a nosotros mucha más fuerza para ir todos los días a trabajar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia, por tu tiempo. Coordinadora del Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna, que no me lo he podido aprender de memoria, ya lo siento. Pero que sirva para darnos grandes noticias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Bueno, pues salimos a la ventana. Generalmente hacemos una pausa para asomarnos, pero lo que vamos a hacer es asomarnos. Vamos a asomarnos a lo que está pasando en el complejo hospitalario de Navarra, compañeros. Creo que tenemos ya imágenes de lo que está pasando ahí fuera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto, porque efectivamente aquí vemos cómo están llegando los taxis hasta este complejo hospitalario navarro para sumarse a ese apoyo, para sumarse a ese aplauso de las 8 tradicional, ineludible, y hoy son la flota de taxis del Teletaxi San Fermín, que atesora el 90% de la flota de todos los taxis de Pamplona, los que se quieren sumar con este bonito gesto, haciendo mucho ruido, como podéis comprobar, para mostrar su apoyo a los profesionales sanitarios que están en primera línea de batalla contra el coronavirus. Además, unos taxis que, recordemos, ya ofrecieron sus servicios para el transporte de los profesionales sanitarios, cosa que hasta el momento no ha hecho falta, pero que sí se está aplicando en otras comunidades autónomas y en otras ciudades. Como veis, compañeros, mucho ruido el que están haciendo a esta llegada para presentar, para mostrar ese apoyo a los sanitarios que están siendo tan importante su labor en estos días. Claro que sí. Daniel de la Fuente, nuestro compañero, con Javi Ortega, en directo desde el complejo hospitalario de Navarra, una convocatoria que, como vemos, se ha producido tal y como lo tenían previsto. Los taxis que se unen a los aplausos sanitarios de este martes 14 de abril. Una lectura, dicen, positiva de la crisis es la de poder salir reforzados como sociedad. Es el mensaje que Teletaxi San Fermín, asociación que agrupa esos 309 de los 315 taxis que operan en el área de prestación conjunta de la comarca de Pamplona, se han unido a las 8
a los aplausos a los sanitarios. Nosotros hacemos un alto en el camino y seguimos enseguida. El aplauso sanitario que nos llega en directo desde el complejo hospitalario de Navarra. Los taxis de Pamplona se suman este martes a los aplausos a los sanitarios con esa caravana que hemos visto en directo en este programa. Contaba el presidente de Teletaxi San Fermín que se trata de un gesto hacia los profesionales que están en primera línea, el personal sanitario, así como a sus compañeros, dicen, los transportistas, entre otros muchos trabajadores. Desde la Junta Directiva y en nombre de toda la familia, Teletaxi San Fermín dan las gracias al personal sanitario, uno de los más golpeados por el coronavirus, dicen, por su insuperable labor. Muy bien, pues se llena desde luego de aplausos la crónica todos los días. Si no es un sector, es el otro. Y seguimos conociendo más cosas porque hoy hemos sabido que Pedro Sánchez va a mantener entre el jueves y el viernes una ronda de contactos con partidos políticos, patronal y sindicatos de cara a buscar un gran acuerdo de reconstrucción nacional ante la crisis del coronavirus y bajo esta premisa. Quien pueda hacer una lectura de este acuerdo con las mismas claves de lo que pasaba hace un mes y medio, se equivocará de plano. Porque la crisis del coronavirus, bien lo saben los ciudadanos, lo ha cambiado todo. Las previsiones, las prioridades, las urgencias y también las sensibilidades del conjunto de la ciudadanía. Y esperemos que este ofrecimiento sincero sea correspondido con la altura de mira, con la generosidad que necesita este país justo en este momento. Pues el primero en reunirse con Pedro Sánchez va a ser el líder del principal partido de la oposición. El presidente de los populares, Pablo Casado, acudirá a ese encuentro el jueves, ha dicho, con ánimo de acordar un plan de choque para las cuestiones urgentes. Creo que lo importante es que haya una unidad y una lealtad en las dos direcciones. Y lo importante es que, más allá de hablar de lo que tiene que pasar en España en los próximos meses, que tiempo habrá para hablarlo y discutirlo, nos pongamos de acuerdo en un plan de choque inmediato para material, para test y para ayudas a los desempleados y a los que peor lo están pasando. Bueno, pues estamos también muy pendientes de todo lo que está pasando en torno a la educación. Muchos asuntos sobre la mesa. Mañana conoceremos probablemente qué es lo que va a pasar con los colegios, hasta cuándo va a durar este parón y qué es lo que va a pasar para solucionar este final de curso. Vamos a hablar con María Rodríguez. Ella es la presidenta de RICOA, Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Navarra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como padres y madres, ahora mismo, a día de hoy, hoy 14 de abril, ¿qué es lo que más les preocupa? Bueno, nos preocupa pues más que nada cómo están viviendo los niños hoy en día esta situación, con lo que están pasando, lo que están sufriendo después de tanto tiempo encerrados en casa, perdón, aquí vemos a una de ellas, tanto tiempo encerrados en casa. Entonces eso es lo que más nos preocupa, saber cómo vamos a finalizar este curso escolar. ¿Qué creen que debería hacer el Gobierno? ¿Tienen que volver los escolares cuanto antes a clase? Eso nosotros no podemos valorar eso. Eso lo tiene que decidir el departamento, la administración. Deberá valorar
de manera sostenible las posibilidades de una vuelta o no, y siempre estamos convencidos de que si lo decide volver será para garantizar la seguridad de todo el alumnado. ¿Cuál podría ser la solución más eficaz sabiendo que están todos los escolares aguantando un mes en casa? ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Aguantar ya hasta el inicio del siguiente curso o aprovechar el verano? No sabemos decir, nosotros no podemos decir que sería lo mejor, no sabemos. Eso son las autoridades sanitarias las que tienen que decidir. ¿Qué es lo mejor? Pues hombre, que los niños estén un poquito al aire libre, que tengan un poquito de aire libre, por supuesto, pero siempre bajo unas medidas de seguridad y garantizando su seguridad y bienestar. ¿Y qué hacemos ahora ya también como padres y madres, no tanto mirando al ámbito educativo? ¿Pueden aguantar otro mes más en casa? Pues depende de cada familia, depende de cada situación que se dé en cada casa. Habrá niños que estén bien y otros niños que no. Eso depende de cada familia. Por poder, si las autoridades lo deciden que tiene que ser así, no nos quedará otro remedio que hacerlo, aunque no lo podamos aguantar. Muchas gracias, María. Bueno, hoy ya han comenzado a darse las primeras altas en centros habilitados para mayores procedentes de residencias y hoy hemos conocido más detalles de las pruebas realizadas. Se han realizado 1.197 PCR a residentes, con un 76% de casos positivos. Vamos a verlo ahora con más detalle, porque en Navarra hay 5.835 residentes en centros de mayores y de las pruebas realizadas, 826 han dado positivo. De los 1.021 residentes de centros discapacitados, 83 han dado positivo. En total, se han hecho 1.197 pruebas PCR y han dado positivos 909, que es el 76% de esa cantidad. Estas eran las pruebas PCR, pero ahora vamos a ver los test rápidos realizados en residencias ayer lunes. 460 en Pamplona, de las que dieron positivo 60, y 95 en Tudela, donde dieron 3 positivos. Como ven, todos los usuarios eran asintomáticos. Lo que hoy nos ha contado también el Gobierno de Navarra es que han fallecido en residencias 419 personas. De ellas, 127 habían fallecido tras dar positivo en COVID-19. 156 tenían síntomas compatibles con el virus y 135 habían fallecido por otras causas. Son los centros residenciales de mayores donde se da la situación más complicada, según los datos. De los 5.835 residentes en estos centros, se han registrado 826 positivos. Además de los 1.021 residentes en centros de personas con discapacidad, 83 han dado positivo. En total, 909 positivos en las 1.197 pruebas PCR realizadas, lo que supone un 76%. De los más de 400 fallecidos en residencias, 127 habían dado positivo en coronavirus, 156 tenían síntomas compatibles con el virus y 135 fallecieron por otras causas. En los centros de personas con discapacidad la cifra es menor. Han fallecido 4 personas y todas ellas habían dado positivo por coronavirus. El incremento ha sido significativo porque algunas residencias estaban reportando solo los casos confirmados y no aquellos que habían fallecido con síntomas compatibles pero sin la PCR positiva. Los casos con síntomas sin confirmar van descendiendo ante el aumento de las pruebas. Como dato positivo también destacar la tendencia del aumento del porcentaje de residencias de mayores que no registra ningún caso confirmado de COVID ni sospechoso, que se sitúa ahora mismo en el 52%. El departamento ya ha empezado con la realización de test rápidos en estas residencias y esperan llegar al 100% de los residentes en los próximos días. Se han habilitado 4 centros especiales, 2 para positivos y 2 para negativos. 164 personas han sido trasladadas a esos centros y 4 ya han vuelto a sus domicilios.
Algunas residencias de ancianos siguen sin ninguna persona contagiada. Es el caso de la Milagrosa de Tudela. Su personal decidió encerrarse con las personas usuarias. Ahora han hecho cambio de turno. 21 trabajadoras que estaban confinadas han relevado a sus compañeras. Celebran cumpleaños. Cantan jotas. La Jota Navarra. Y hacen deporte. ¿Y cómo lleváis la cuarentena? ¿Cómo se lleva? No mal. En esta residencia, la Milagrosa de Tudela, no hay ninguna persona que haya tenido el virus, tampoco ninguna con síntomas. Y eso no es un milagro, es el resultado del extremo cuidado que han tomado todas las trabajadoras. Decidieron encerrarse con las personas usuarias. Ahora, después de 20 días, ha habido relevo de profesionales. 21 empleadas que estaban confinadas en casa han entrado habiéndose sometido previamente a las pruebas y dando negativo. La propia directora del centro continuará ahora su trabajo desde su domicilio. Les dan todos los cuidados posibles como profesionales, pero también como personas. Estoy bien, estoy relajada y tengo la fuerza suficiente para hacer lo que estoy haciendo en este momento, para el aquí y el ahora. La meta sigue siendo mantener los 0 contagios y seguro que lo consiguen. Bueno, pues están pasando muchas cosas, no solamente en Navarra, no solo en nuestro país. Hay otros lugares a los que la crisis del COVID-19 ha llegado con un coleo que está dejando imágenes aterradoras. Nos vamos hasta Estados Unidos. En Nueva York están pasando muchas cosas y el navarro Luis Foncillas, periodista, compañero de los medios de comunicación, está ya dispuesto para saludarnos. Luis, muy buenas noches, tardes. ¿Qué tal? Para ti. Así es, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? Lo primero tú, ¿qué tal estás? Bien, bien, la verdad es que de salud bien. Yo creo que estamos un poco como estáis todos, ¿no? Hartos, aburridos, cansados de estar en casa, ganando peso, pero bueno, si es lo mejor para que esta situación se alivie y para que las cosas se solucionen, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Ahora me cuentas como periodista, pero como persona, algo que está impactando de esta manera, ¿te lo imaginabas? No, yo creo que era imposible imaginarse una situación como esta, ¿no? La verdad es que hemos visto series de televisión, hemos visto programas en los que veíamos situaciones de este tipo más o menos que eran absolutamente surrealistas, ¿no? Era prácticamente imaginarse, era imposible imaginar que esto pudiera llegar a ocurrir algún día. Hombre, en cuanto a lo que me impresiona, sabéis que en Nueva York siempre hay ambulancias, hay mucho ruido de ambulancias y la verdad es que nunca prestas atención a ellas, ¿no? Es un ruido prácticamente que está ahí de fondo y sin embargo estos días en los que hay bastante silencio por las calles, hay muy poco tráfico, no hay tanto ruido, no hay coches, como digo, entonces escuchar de repente una sirena a cualquier hora del día, la verdad es que te pone un poco los pelos de punta porque sabes que es un caso extremo desde una persona a la que están llevando al hospital y la verdad es que yo creo que a mí al menos es lo que más me está impresionando, ¿no? Y luego cuando pones los informativos, sobre todo aquí el informativo nacional es a las 6:30 de la tarde, el de la cadena pública, la PBS, es a las 7 y la verdad es que también ver esas imágenes, muchas veces el periodismo es un poquito, no sé, no quiero decir que lleven las cosas a un extremo, pero sí que intentan hacer a veces esos informativos un tanto interesantes y empiezan a abrumarte con los datos de muertos, de contagiados, etcétera, etcétera. Y no sé quiero decir, sin dejar de ser ciertos, pero lógicamente te pone un poquito los pelos de punta, o al menos a mí me los pone. No, desde luego, yo creo que hay imágenes que por encima de periodistas somos personas y cuando a uno le toca la fibra y el corazón, desde luego que lo ve como un espectador más, pero sí que nos ha llamado la atención, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, las imágenes de las fosas comunes, porque sin querer abundar en que se están tomando medidas muy cercanas a las que se tomarían en una guerra, estamos viendo situaciones como estas impresionantes en una ciudad como Nueva York. Sí,
La verdad es que sí, que hemos estado viendo esas imágenes, son absolutamente espectaculares, son una isla cercana aquí a Nueva York y es el lugar donde se entierran a las personas cuyos cuerpos no han sido reclamados por nadie. Entonces estamos hablando sobre todo de personas sin hogar, las están enterrando efectivamente en fosas comunes. Yo espero y supongo que están todas perfectamente clasificadas para que si en algún momento alguien reclama esos cuerpos, pues puedan entregárselos. Pero la verdad es que sí, que son unas imágenes absolutamente impactantes. Y no hay más que, prácticamente fueron tomadas desde un helicóptero y aquí han sido repetidas prácticamente por todos los informativos y yo ya veo que también en el resto del mundo obviamente os han llegado también hasta allí. ¿Qué medidas estás tomando tú y tu familia para protegeros? Bueno, prácticamente estamos sin salir de casa, no hemos salido de casa, yo salgo dos veces a la semana, mejor dicho, una para ir al supermercado a comprar todo lo que necesitamos y la segunda, pues salimos a la calle porque ahí podemos salir a hacer deporte o a dar un paseo, eso sí que está permitido. Recomiendan salir con máscara, recomiendan salir con guantes y es lo que hacemos, pero yo creo que no hay mucha más medida que tomar si no sales a la calle, ¿no? Desde luego, si sales a la calle, esa máscara recomendada por las autoridades, al menos por las autoridades de la ciudad y del Estado, porque como sabéis, Trump hizo otro tipo de recomendaciones, él dijo que no se iba a poner la máscara, nos ponemos los guantes, salimos, intentamos tener el mínimo contacto posible pues con el cajero, con la cajera del supermercado. Si te cruzas con gente por la calle, procuras también mantener esa distancia de aproximadamente 2 metros, que es lo que recomiendan por aquí. Y lo que sí nos da un poco de miedo, diría yo, es cuando ves a gente corriendo por la calle, ves a joggers y no llevan máscara y entonces van sudando, por además ha empezado a hacer buen tiempo, la primavera ya ha llegado también a Nueva York y entonces, no sé, da un poco sensación, ¿no? Y te procuras alejarte de esas personas que están haciendo jogging por la acera, cuando en realidad apenas hay tráfico, como decía antes, y podrían salir a la carretera y hacerlo ahí, ¿no? Hacer ejercicio ahí. Pero bueno, yo creo que son las medidas que se están tomando prácticamente en todo el mundo, ¿no? Las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, Luis, pues cuidaos mucho. Muchas gracias por habernos abierto tu casa, literalmente, y que vaya muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, Roberto. Me dicen por aquí la familia que te manda muchos abrazos. Pues se los devuelvo a ellos y a todos los telespectadores de Navarra Televisión. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, que vaya muy bien, muy bien. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir, ya saben que nos hemos empeñado en demostrar cómo el pueblo navarro está cumpliendo con esto de quedarse en casa. Nos hemos querido asomar hoy a Mutilva. Allí también saben lo que es cumplir con los demás. Muy buenas noches.
¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.